Ya, ahora sí, buenos días, profesoras y profesores. Vamos a partir de la primera reunión del proyecto 7, ya el último proyecto de este año. Eh, Ayer nos mandaron un link que tiene que ver con el taller que tuvimos ayer sobre inclusión e interculturalidad. Y la idea es cómo de ese link era responder dos preguntas respecto de cómo nosotros visualizábamos que estos dos temas se podían implementar en el proyecto 7. De qué forma podíamos nosotros abarcar la interculturalidad, por ejemplo, en el proyecto 7. Entonces, parte de lo que se respondió en ese link, que fue el que mandó Morín también junto con la reunión, la invitación a la reunión, tiene que estar en esta reunión. Entonces, vamos a partir, en este caso voy a moderar y Morín va a proyectar el formato para que vayamos completando. ¿Ya? Cuando ingrese la DIR a la reunión, ella va a ingresar, se supone, como cerca de las 12. Vamos a preguntarle cuáles son los ajustes que va a tener este proyecto, porque ella indicó que posiblemente iba a tener ajustes. Mientras tanto, vamos a trabajar con el formato del proyecto anterior, para la primera reunión al menos, que sería la de ahora. Esta reunión debiese durar hasta la 1 y eso. No sé si hay algún comentario, duda. Ya, entonces le damos con el formato al tiro. Morín, creo que no sé si nos estáis hablando a nosotros o... Ah, no, Hablando con la Susi que estuvo que ir a la escuela por una situación, habló con la Dire, me dijo, y llegando a la casa se conecta, así que en minutos da. Ya, vamos con cada vez somos menos. Este parece que es el que había puesto, ¿no? Ya, en la carpeta del proyecto 7 ya está creada. Aquí está. Voy a silenciar. Entonces, mientras la Morín edita el formato del proyecto anterior, tratemos de responder ahora de forma individual la pregunta que aparece ahí: ¿qué problemática se abordará a través de este proyecto? Que es la pregunta de inicio de la discusión. Entonces nos vamos a dar unos par de minutos para ir respondiéndole. Los que ya piensen en algo pueden escribir en el chat, ¿ya? La pregunta entonces: ¿qué problemática se abordará a través del proyecto? Ay, sí, ¿cómo lo hago acá? Chiquilla, yo estoy a través del teléfono y no me cuesta esto de escribir ni nada. No me voy a poder ayudar mucho. Donde hay unos 3 puntitos, usted se tiene que presionar y dice mensajes de la llamada. Y ahí usted puede escribir en el chat. Porque yo también estoy con el celular, se me echó a perder el compu. Parte importante acá es que lo podemos relacionar con las preguntas que nos dijo la Dire. ¿Cómo ese problema se puede abordar desnuclearizado? Yo creo que también le podemos dar una vuelta y vamos avanzando terreno.
Mira, en la música se da mucho que la gente se abandera por una y odia al que escucha lo otro, po. No sé, antes en la música antigua, no sé, los del tango, no creo que odiaran a los que escuchaban rock and roll, pero ahora, si tú soy rapero o punks, o ya no hay mucho thrasher, odiaba y al otro. Entonces la música se puede abordar muy, muy bien lo que tiene que ver con capacidad de poder escuchar sin sentirse ofendido, ¿cachai? O por ejemplo, gente te dice, yo odio a los Beatles. Y no es que sintáis odio, sino que no sé, pues estáis mirando desde una perspectiva negativa esa música. Entonces la música sirve mucho para este tipo de hacer puntos así congruentes, ¿cachai? Así que para mí está súper bien. Ya, entonces ahí vamos anotando en el formato. Igual ya van saliendo ideas que tienen que ver justamente con el taller que tuvimos ayer y con esto de remirar el sello inclusivo hacia la interculturalidad, que pareciera ser lo que se pretende como generar en la escuela. Entonces salieron ideas sobre mitos raciales desde el nacimiento del ser humano. Imagino que eso tiene que ver con el racismo, Mori. Claro, tiene que ver como con esos prejuicios que hay de, bueno, una cosa es racismo, de también genética, que dice, no, que hay que somos distintos en ADN, como que en realidad va como por ese lado. No sé si alguna vez han visto esa típica imagen que da vuelta, que es como, no sé, 7, 8 esqueletos iguales, y resulta que después más abajo le ponen así como supuestamente, no sé, raza, no sé, africana y así y todo, pero finalmente el esqueleto era como el mismo. Entonces el trasfondo es como eso, como ver con base científica que el racismo en realidad no tiene ningún fundamento. Puede ser como mitos que sustentaron el racismo. Claro. Yeah. Oye, el nazismo buscó por décadas y gastó una millonada de plata tan grande tratando de buscar antepasados arios dentro de los germanos, de los germánicos. Y cacha Y que, había más judíos. claro, y sabéis que ellos vinieron hasta aquí, hasta la ruina de Machu Picchu, onda desenterrando así en Guatemala, en todos lados, mandando ejércitos de locos, desterrando, buscando en los símbolos mayas, por ejemplo, que aparecieran suásticas, porque a diferencia de los vikingos, estos tipos alemanes no pudieron agarrarse nada, y ellos estaban seguros que ellos venían como de un Olimpo, ¿cachai? Entonces de ahí viene la ignorancia, el Ku Klux Klan y todo, de no ver al otro como un igual, po. Pura ignorancia, po. Pensemos en Creo que esta ya primera parte en problemas, no en temas, sino que yo creo que eso, problemas a resolver, como que exista algo. sí, creo que ya todos escribimos algo, entonces podríamos como tratar de desarrollar las ideas. No sé si alguien quiere tomar la palabra para explicar lo que colocó en el chat. Profe. Yo coloqué trabajar los estereotipos y el significado de la libertad que produce su desarraigo. Cuando veo la otra idea, por ejemplo, racismo, ADN, género, el respeto a la diversidad, etcétera, etcétera, al final todos son estereotipos que traemos y que nos han inculcado y que hemos aceptado y que no hemos combatido y que no hemos profundizado. Entonces, creo que por ahí un poco el tema, los estereotipos. ¿Cómo estamos tan estereotipados hoy, el ser humano? Para bien, para mal, no sé. Pero siento que nos aprisiona, que no nos deja ser, no nos deja ir más allá. Se interpone, fíjate, en las relaciones entre los seres humanos. Así que, como decía la profe ayer, de repente uno se sale una talla sin querer, pero igual tú no tenés conciencia de lo que estás hablando, es decir, cómo esto que llevamos por dentro no nos deja cerrar la boca frente a una situación así. Calma, no abras tu boca si vas a decir algo que no corresponde. Eso, profundizar en eso y trabajar con los niños, en la manera que ellos lo normalicen más y lo vean más
como parte de un todo, siento yo que podemos avanzar a lo mejor algunos grados en este terrible problema que ata al mundo. Oiga, podríamos aterrizarlo más en el aula, así, no tan como en el sentido, por ejemplo, Europa o por ejemplo, Siria, esos estados vivían todas las religiones juntas hasta que llegaron los libertadores con ISIS a derrumbarlo todo. Como que podríamos llevarlo al aula, por ejemplo, el curso de la tía Paula, que yo le hacía clase el año pasado, me di cuenta que en ese curso era bien estratosferizado, o sea, se notaba al tiro la gente que tenía mayor ingreso y los que eran más pobres. Por ejemplo, había un niñito que iba todo vestido de la U, que llevaba un vaso de la U, un buzo de la U, una chaqueta de la U, o sea, estaba vestido con 200 lucas, ¿cachai? Y habían otros chiquillos como el Michel o otros cabros que se notaban que eran más austeros y más... O sea, que la idea sería que lo pudiéramos bajar más al aula, más que hacerlo como un anecdotario de la sociedad, que pudiéramos tratar de entrar al aula con algunos datos. Ya. La idea entonces es ver de qué forma estos temas, como un poco tomando lo que dice el Hans, cómo estos temas podemos aterrizarlos al contexto de los chiquillos y que tengan que ver todo el rato en definitiva con esta interculturalidad. Igual a mí me genera un poco me genera como cierta duda abordar la interculturalidad en sí misma, porque nosotros ya lo hicimos en un proyecto anterior. Nosotros abordamos la interculturalidad, en el anterior abordamos el territorio, o como el territorio local, y en otro también abordamos la identidad. Esos son como los principales temas que hemos visto en los últimos 3 proyectos. Entonces, podríamos pensar, no digo que uno excluya al otro tema, sino que podríamos pensar en algún tema que tal vez no hayamos trabajado tanto, pero también todo el rato tocando los temas que ya hemos visto, si eso puede ser. Pero tratemos de pensar en algún tema que nosotros no hayamos tocado aún. Y en ese sentido yo planteaba el tema del género como categoría de análisis, pero también me hace mucho sentido esto que planteaba la profe Roxana de los estereotipos, porque a través de los estereotipos uno puede abordar estereotipos de raza, estereotipos de género, estereotipos de clase, por ejemplo, estereotipos de religión, por ejemplo, respecto de las creencias y que tiene que ver en definitiva también con esta sociedad como intercultural o más bien dicho como cómo se constituye nuestra cultura, cómo somos culturalmente, y ahí podemos abordarlo desde los estereotipos, la diversidad de estereotipos que han existido, por ejemplo esto que hablaba ayer la profe de quién no ha escuchado o no ha pensado que los mapuches son todos borrachos. O sea, ahí hay un estereotipo que tiene que ver con un tema cultural y también con un tema de raza, que como también quisiera hacer esta apreciación, que lo dijo ayer la profe, la raza no existe como tal, eso también es parte de un estereotipo, no existen las razas en el ser humano, pero negar la raza sería negar como todo el contexto histórico de desigualdades y de problemáticas que están asociadas a la raza. Entonces hay que ser igual como cuidadoso con eso. Podemos abordar los estereotipos de raza, pero entendiendo y comprendiendo que la raza como categoría se puede analizar, pero no existe la raza entre seres humanos. Entonces ahí como que haciendo las precisiones. Eso, creo que sería bueno trabajarlo como desde los estereotipos. En base como a la composición o a la configuración cultural, no sé si del chileno, pero de los que habitamos acá. Morir. Ahí yo creo que igual lo podemos bien fundamentar por varios lados. O sea, cuando nosotros analizamos el árbol filogenético, que es esta genética que estamos todos los seres vivos, sí hay razas, pero en otro es como una subcategoría, pero no en el ser humano. El ser humano no tiene raza, pero sí, por ejemplo, hay razas en otros tipos de seres vivos. Entonces, ahí nace esta discriminación en tipo, no sé, pues las razas de perro, gato. Hay distintos que se va discriminando en estas ramitas. Entonces, eso se puede fundamentar súper bien desde estos mitos como sociales que finalmente van agarrando fuerza, pero no tienen ningún sustento. Y estoy de acuerdo con el tema de los estereotipos. Mira, yo creo que
los jóvenes ya, dentro de lo que hemos podido aportar, en su lenguaje ya está incorporado este pensamiento crítico como del establishment, o sea, como de lo que está establecido, ¿no? Le hemos, yo creo, abierto puertas a preguntarse ciertas cosas. Yo, por ejemplo, estuve en Freirina antes que se pusiera la chanchería, porque tenía familiares ahí en Freirina antes que se pusiera la AgroSuper. Y se justificó toda esta inversión porque iba a dar 2.500 puestos de trabajo. Actualmente Freirina ya no tiene los olivos y esos esteros que tenía y todo lo que producía, producto de que la chanchería bota residuos de animales. Entonces, podríamos darle una perspectiva, o por lo menos lo que yo me gustaría trabajar es cómo el progreso, o lo que se entiende por progreso, en el sentido, por ejemplo, cuando yo hablo de mí porque es la historia que conozco. Mi familia es de Río Bueno y Dos Hornos. En Río Bueno, en los años 20 del 900 deben haber quitado tierra de mapuche, porque tengo unos tíos y unos primos que se creen alemanes, ¿cachai? Entonces yo hablo con ellos y es como hablar con un tipo que cuando eran 15 hermanos hombres que se ponían un zapato uno, hasta el más chico se ponía el mismo zapato, y ahora son como dueños de un gran fondo en Río Bueno. Pero yo la otra vez que estuvimos sirviendo, ¿no? Yo no quiero ser el aguafiesta, pero les dije un poco de qué se jactaban tanto de su... Porque claro, cambia la tierra mapuche, que tiene papas, trigo y lo que ellos consumen, por caballos corraleros, ¿cachai? Entonces, culturalmente el chileno con el mapuche no ha llegado a un punto, salvo personas más evolucionadas, siempre se contraponen, porque ¿qué quieren mis primos? Tener caballos corraleros, ganar plata con los caballos, ¿cachai? Y para eso tienen, no sé, pues yo te hablo que deben ser 800 hectáreas, o sea, una cuestión que la recorrí en 5 horas. Entonces, ahí está el problema de la culturalmente, yo pienso, con el mapuche, de que el blanco, el chileno que se cree blanco, quiere explotar la tierra, no tiene respeto por lo que no le importa lo que pase después con esa tierra, o sea, no le importa si lo que va a hacer hoy día va a producir que se sequen las napas de agua a 20 años, o sea, esa también, como que podemos aterrizar los temas a cosas más reales, más tangibles, ¿no? Ay, sí, perdón. Morín, ¿puedes proyectar el formato para que yo creo que ya teniendo estos temas avancemos a la segunda pregunta, a la siguiente? Hola, Susi. Disculpen el atraso, estaba en el colegio en una situación un poco compleja. Susi, estamos en la primera parte del proyecto que tiene que ver con estábamos respondiendo la pregunta sobre las problemáticas y ahí salieron algunas ideas. Si se te ocurre alguna, podéis escribirla en el chat y de ahí la vamos agregando. Y vamos a ver ahora la segunda pregunta: ¿qué productos se espera que logren los estudiantes al realizar el proyecto? Ya sería como especificar un poco de qué forma materializamos estas problemáticas. Eso, no sé si ahora está todo muy, muy disperso, pero también es porque partimos así, pues, partimos como en una divergencia para converger en algo. Entonces veamos de qué forma podríamos como aterrizar estos temas. Nos damos unos minutos para responder la segunda, a ver si se nos ocurre cómo aterrizar eso. La Paula igual planteó un tema que tenía que ver como con la identidad cultural de otros territorios, y eso no sé si está arriba, ¿lo agregaste, Mori? El respeto a la diferencia, mitos raciales, el género. Ya, conocer la interculturalidad a través de formas de vida de otros países. Ya, bacán.
pertenencia, identidad, vinculación, diálogo, escucha mutua, acceso equitativo y trabajar los estereotipos y el significado de la libertad que produce su desarrollo. Estereotipos y actividad física, colocó el profesor Germán. La Paula plantea, podría ser una autobiografía o un análisis del mismo y su entorno utilizando papelógrafo, PPT o un video hablando sobre él y su cultura. A mí me llama mucho la atención este tema porque con los chiquillos de octavo, el año pasado no alcancé, pero el año antepasado lo trabajé, vimos la genealogía, hicimos investigación genealógica. Pero una investigación no solamente que aborda el árbol genealógico, pues el árbol es como el inicio de una investigación genealógica. Y ahí en esa investigación nosotros abordábamos problemáticas que, por ejemplo, tenían los abuelos que estaban muy vinculadas con hijos abandonados y con el alcohol, y con gente que tenía que dejar, que no tenía estudio y que se tenía que trasladar a la ciudad. La mayoría de los niños de esos octavos, cuando la Paula era profe jefe de esos octavos, la Paula, la Vale, y no me acuerdo quién era la otra profe, cuando había entrado octavo, con ellos trabajé ese tema, y lo cierto es que es un tema muy complejo porque uno tensiona la historia familiar de los niños, y los niños muchas veces tienen como un rollo negativo con su familia. Entonces es muy complejo abordar la historia familiar, pero por otro lado es muy potente porque dan cuenta de que en verdad logran, por ejemplo, identificar estos patrones que se van repitiendo. Las agresiones a la mujer, por ejemplo, los trabajos se van repitiendo, son como patrones que continúan en la familia, y eso es súper potente cuando logran visibilizarlo. Me gustaría trabajar con ellos un poco lo que dice la Paula, que tiene que ver con este estudio genealógico, estudio de la familia, visibilizando tal vez estos temas culturales. Podríamos, en el producto también, a lo mejor podríamos, bueno, fortaleciendo el tema de las habilidades comunicativas, utilizando material audiovisual, quizás podríamos trabajar la entrevista. Podrían ellos entrevistar a alguien y podría ser el producto, utilizando celular. Los chiquillos, ellos son capaces de hacer videos, de repente los mismos productos o los experimentos que ellos van haciendo, lo van enviando en video. Entonces, podríamos ver cómo nos resulta utilizando celular en el producto. No sé qué les parece. Bueno, bacán. Ahí está, hay otra idea también. Entonces voy a decir las ideas que ya se van anotando. Entonces, ¿qué producto se espera que logren los estudiantes al realizar el proyecto? Especificando objeto y relación con los aprendizajes, un tríptico ecologista por la defensa de la tierra y el agua. Podría ser una autobiografía, un análisis del mismo y su entorno utilizando papelógrafo, PPT o un video hablando sobre él y su cultura. Estereotipos sexistas y violencias de género. Entrevista, dice la Susi. Yo voy a anotar lo que acabo de decir también para que quede ahí como consignado. Entrevista utilizando recurso audiovisual. Yo le hice una vez entrevistar a la abuelita sobre los gustos musicales, así como qué música escuchaban cuando era joven, cuál fue su primer baile que bailó, que sé que ella lo recordara. Y sabéis que los niños, si no le dais una pauta súper buena, lo hacen, bueno, un porcentaje lo va a hacer súper bien, pero el otro va a cumplir muy básicamente. Como que hay que tener ojo con eso de no dejarle tanto ámbito suelto, porque si no los cabros hacen lo mínimo nomás y no les importa mucho, ¿cachai? Dale nomás a morir. Pensaba en un poco las ideas que están dando y que no sé si ustedes se han dado cuenta o les va a pasar en los trabajos, que cuando los chiquillos han tenido que construir relato, historia, cuento o lo que tengan que escribir, ponen ahí su historia. Y generalmente, o sea, yo cuando los leo, o sea, me he dado cuenta que, no sé, pues lo puedo leer sin saber de quién es, y lo veo, ¿cachai? Y me doy cuenta de que él es el mismo representado en esas historias.
Entonces, quizás para poder disipar ese conflicto de nombres o familia, etc., puedan hacer esta investigación, sí, familiar, propia, y que finalmente pueda terminar en un producto o que ellos puedan contar, pero pueden tener la opción anónima, que puede ser así como onda, así como Santiago 100 palabras, una onda así, y que esto lo puedan representar o un video o escrito, no sé, pero apuntaría que a lo último, que supongo que es la reflexión que nosotros apuntamos con esto, pues en esa categoría, porque si tenemos que, por ejemplo, difundir el proyecto 7 o hacer algo con el proyecto 7, se sigue manteniendo la privacidad, pero vamos a tener un buen análisis. O sea, planteo de esa forma. Claro, igual ese es un tema súper importante cuando uno trabaja la historia familiar o la historia personal, que tiene que ser uno tiene como profesor que generar la confianza para que el niño pueda contar su historia, porque hay historias que de verdad son uno no se las imagina, uno no dimensiona la historia familiar muchas veces que trae cada uno, incluso de nosotros mismos. Entonces, como que tenéis que generar como también esa confianza y también asegurar que esto va a quedar como de forma privada, no se va a divulgar. A lo mejor podríamos divulgar alguna parte del proyecto, o tal vez no, pues no divulguemos el proyecto, que según lo que yo tengo entendido, este proyecto no tiene que ser exhibido, mostrado, presentado en algún evento, en algún video. Pero también tenemos la opción nosotros de decir que no vamos a trabajar o que mostramos algunas partes nomás del proyecto. No sé, lo comento también como experiencia de otras investigaciones que ya he hecho. Profe Roxana. Sí, un poco traer a colación cuando estuvimos con Gonzalo el otro día, que tenemos que tener presente que en este proyecto se va a calificar lenguaje y matemática, y que en lo posible no tiene que ser muy extenso y que tiene que tener mínimo 3 actividades con un máximo de 4. Y escuchando a mis colegas, cuando hablan de este ejemplo de Santiago en 100 palabras, perdón, o la entrevista, o algo que tenga que ver con la parte gruesa en lenguaje, siento que por ahí podría ser. Es decir, el hilo conductor del proyecto en sí, tirarlo obviamente hacia lenguaje. Y después de ahí que salieran las articulaciones con, no sé, pues, ¿no? Acuérdense que no todas las asignaturas van a ir calificadas, pero sí pueden estar presentes, para que se note y para que el niño pueda tener cierto acceso tal vez a una buena calificación o a un logro mayor en cuanto a lenguaje y en cuanto a matemáticas. Recordar eso, solo, para que lo tengamos presente. Sí, súper importante eso, que este proyecto tiene que ser más acotado que los anteriores, por tanto ya no vamos a hacer grupos de actividades, sino que, por lo que entendí, vamos a hacer un grupo de actividades con máximo 4 actividades. Por tanto, no vamos a separarnos en grupos chiquititos, sino que yo creo que ahora vamos a tener que, si son 4 actividades, y aquí tenemos que sacar la cuenta cuántas asignaturas somos y repartirnos la asignatura en esa cantidad de actividades. En esas 4, no más que 4. Por ejemplo, podría trabajar lenguaje con, no sé, solo por mencionar, lenguaje con educación física y construir este relato en 100 palabras. O similar a eso. Podría trabajar historia con, no sé, música en el árbol genealógico. Podría trabajar matemáticas con inglés en un mapeo corporal, porque los estudios genealógicos también incorporan este mapeo corporal que nosotros quisimos hacer en el proyecto anterior y no hicimos. Esto de que el niño dibuja su cuerpo y escribe como las emociones y donde siente las emociones en el cuerpo. Solo estoy mencionando ejemplos. Pero eso, 4 actividades, el proyecto se supone que va evaluado y no tenemos que extendernos mucho. No sé qué opina el resto que no ha hablado, no sé si tienen alguna otra idea, porque también ya tenemos que empezar a definir. Hacemos este estudio familiar, con énfasis como en lo cultural y cómo trasciende la cultura familiar al presente, también tenemos como que situarlo en el presente, o hay alguna otra idea. Paula.
Pucha, la verdad es que yo creo que el tema está súper bueno porque es el último proyecto, entonces es como para darle globalizar todos los temas que hemos visto, incluir a la familia, como ustedes también dijeron la otra vez. No sé, creo que va a ser un buen tema para cerrar como el año y hacer como un análisis, que ellos mismos, entre las familias, hagan un análisis de qué son, cómo son y qué quieren proyectar como para el próximo año, no sé, se me ocurre eso. ¿Palabra? Por Estaba lo que, pensando que podíamos hacer esta proyección también en... Hola. Hacer esa proyección en esto así como reflexionando, así como tu historia no te determina, una cosa así, como llevar a esa reflexión de que ya estoy revisando mi árbol genealógico o estoy revisando, no sé, mi historia familiar, estoy construyendo un relato, pero yo voy construyendo. Entonces, como apuntar a esa reflexión quizá en lo que estamos pensando con este escrito, como siempre intencionar a que no está determinado. con la tía Paula el otro día abarcamos, yo hice el inicio de la clase y abarcamos la cosa de lo prehispánico, ¿no? De lo precolón. Y se lo planteé con unas súper bonitas imágenes, unas cosas que son unos textos del Museo Precolombino. Por lo tanto, era como cool ser indígena, porque era todo muy bien preparado, las fotos que son las fotos del cura italiano. Entonces, los niños de a poco empezaron, mi abuelita es mapuche, mi abuelita y mi mamá también son mapuche, y eso me dio gusto porque finalmente esa como la historia del pueblo derrotado, el pueblo que ha sido como un poco no respetado y que todos son alcohólicos y lo demás, claro que en muchos tiempos la gente se cambiaba los nombres y los apellidos para no ser mapuche. Como antiguamente no dejaban entrar a las Fuerzas Armadas apellidos mapuche y se cambiaban el apellido por uno español. Entonces, es como se presente lo que vamos a conseguir, entre comillas, sobre su árbol genealógico. Si se lo damos como un pesar, claro que no van a participar, pero si se le da una perspectiva positiva a lo prehispánico, a lo indígena y a los valores como transversales que tienen estas culturas, los niños se suman. A mí me impresionó el curso de la tía Paula, como 3 niños dijeron mi abuelita, mi mamá, todos somos indígenas y todo. Gracias, Hans. Sí, yo creo que el tema de indagar sobre la familia, quiero insistir con eso porque lo he vivido con los chiquillos, lo he trabajado, es complejo. Y con esto también, por ejemplo, quiero hablar sobre, tengo el recuerdo cuando a mí me hicieron en historia en la universidad hacer una investigación familiar y yo no quería hacerla, me negaba, me negué porque no me gustaba, porque no quería, porque habían tantos temas de mi historia familiar que me generaban rechazo, que yo no quería seguir ahondando más en eso. Entonces, cuando ya me quedaban los últimos días para entregar la investigación, me acuerdo que hablé con el profe y el profe me dijo, ya te doy más tiempo, hazla, pero la pateé lo que más pude. Entonces, también entiendo a los niños cuando me decían en clase, profe, yo no quiero ver esto, no quiero abordar esto. Para un niño que no tiene problemas familiares importantes, tal vez es súper atractivo conocer más sobre él y su familia, pero para los chiquillos que nosotros tenemos que tienen complejidades familiares potentes, es complejo. Con esto no estoy diciendo que no se haga, al contrario, yo creo que hay que incentivar a hacerlo, pero cuidando también esta como intimidad familiar y personal de cada niño. Entonces creo que no basta solo con ser propositivo cuando uno plantea la historia familiar, sino que también entendiendo un poco que para los chiquillos es un tema complejo y ahí tenemos que ser cuidadosos como lo abordamos. Lo otro que quería decir es que hay un tema que creo que va a permitir que los chiquillos trabajen en este último proyecto y es que va con nota. Y yo creo que eso también va a presionar en alguna medida para que lo hagan. Entonces creo que también eso nos beneficia, que aun cuando a lo mejor para los chiquillos sea un tema así como que lo tiran a la chuña, la historia familiar, y no la relacionan con aprendizaje, no la relacionan con la escuela tal vez, igual va a haber una cierta presión porque va a haber una nota asociada. Eso. Dire, como para contarle un poco lo que estamos haciendo, esas son las ideas, las problemáticas, tiramos algunas ideas sobre problemáticas y ya pensando en el producto para poder materializar esas problemáticas es que surgió la idea de hacer una investigación familiar.
o genealógica, y que abordara los temas que están arriba, como por ejemplo los temas de cultura, principalmente los temas culturales de la familia, los estereotipos, hablamos como del tema racial, hablamos como de este tema intercultural. Entonces la idea surgió como la idea de hacer una investigación genealógica que tal vez podía como tener una asignatura troncal que fuera lenguaje, y eso es lo que hemos conversado hasta ahora. Súper, qué bonito. Y una investigación que también podría incorporar eso de los árboles genealógicos que les gusta tanto a los niños, y a nosotros, a todos. El árbol para atrás, para el pasado, no sé, que pueda contextualizar. Sí. En realidad estoy media perdida porque como no escuché los objetivos, no, estoy dando ideas así nomás, que puede que no tengan ningún sentido. Pero pienso cuando hablan de la investigación genealógica, igual pienso en ese árbol que nos hacen hacer cuando estamos en párvulo y que después como que nunca más lo volvemos a trabajar, y creo que ahí hay harta información que se puede rescatar y se le puede dar contexto para complementar. Pero no nos vayamos a meter en cosas como de las cosas de las familias, como del abandono y todo eso. Podríamos hacer como el árbol genealógico, pero agregarle de las personas que yo quiero, ¿cachai? Porque no caigamos en el mamá, papá, abuelita, abuelito, porque muchos no lo tienen. Entonces, creo que ahí habría que darle como mi árbol, en el sentido, mi árbol de las personas que yo estimo y yo quiero, ¿cachai? Como algo así, para no caer en... Sí. ¿Podéis un poquito dejar de proyectar para yo proyectar la lista de cotejo que tengo sobre ese proyecto que le hacía hacer a los chiquillos para que lo conozcan y ver de eso qué nos puede servir? ¿Evelyn? Sí. Sí, que me acordé a raíz de lo que dijo Hans, que en ese trabajo que hicimos en el proyecto anterior, en el de los derechos, había una pregunta que yo coloqué en la 10ª de Violeta Parra, y decía, ¿qué sabes de tus bisabuelos? Y la gran mayoría de los niños no respondió, o sea, colocaban, no sé de mi bisabuelo, no tengo información, solo tengo de mi abuela, pero más allá, como hasta su abuela, pero más información no, la gran mayoría de los niños no tenían esa información, fueron muy pocos los que respondieron. Súper, sí, es como complejo ya. Entonces, como solo para tener una idea de cómo se construye una investigación genealógica, así se la hacía yo a los chiquillos de octavo, en donde era como formato carpeta en ese tiempo, y hacían un árbol genealógico que creo que lo tengo en alguna parte, que es que lo saqué de internet, y aquí los chiquillos iban completando su historia familiar. Por abajo se llama Movimientos Migratorios en mi familia. Entonces acá sale el nombre del padre, esta parte del árbol es del padre, esta de acá es de la madre. Muchos no completaban la del padre porque no conocían a su papá, y eso está bien, no hay por qué obligar a eso, como es lo que decía Hans. Y sale el nombre de la madre, el apellido y de dónde era, para conocer un poco de también estos movimientos migratorios. Y sale hasta los tatarabuelos. Yo creo que de todas las veces que hice este trabajo, un niño completó todos los tatarabuelos. Fue súper emocionante. Pero bueno, eso. Y después de eso se incluía en la investigación la autobiografía, que es una parte de la investigación genealógica. Él cuenta su historia, quién es, dónde vive, qué le gusta hacer, con un formato. Entrevistas familiares para conocer sobre, no sé, de dónde eran, a qué se dedicaban, a qué se dedican actualmente. Después había una información, una parte donde los niños tenían que analizar su historia familiar, indicando problemáticas que estuvieran presentes en la familia. Tal vez esta parte no la consideremos ahora, podemos cambiarla. Y al final hacían una conclusión y colocaban imágenes de fotos familiares. Así yo hacía esta investigación. Podemos sacar algunos elementos de acá tal vez que nos puedan servir. Eso era. Voy a dejar de proyectar. Buena, pero encuentro como que hay varios elementos que podemos sacar y que hemos coincidido con lo que estamos exponiendo, como con las partes, y también no olvidar la extensión de estas cuatro actividades como límite, y sacar quizás las 4 más significativas. También recordemos que no es obligación que estemos todos, que no estemos todas las asignaturas involucradas. Y yo lo que haría es sacar las actividades que tú ya tenías los indicadores como más armadas y conjugarlas con esta que hemos estado
que hemos estado estipulando. Por ejemplo, la última, que es la de la de reflexión, podría ser este estilo Santiago 100 palabras, Renca Domingo Santa María a 20 palabras. No, sí, muy poco, ¿no? A 100 palabras, no sé, pero podemos ir rescatando cosas y también rescatando cosas que sabemos que son viables. No sé, como tú has hecho este trabajo, sabes qué partes hay que modificar, qué partes podemos potenciar, y siempre abocando a la reflexión del niño. Yo creo que ahí va. Profe Roxana. Sí, estaba haciendo una reflexión, fíjate, como todos nuestros proyectos tienen una introducción, me gustaría que en la introducción también se hiciera notar qué familia, a pesar que van a investigar sus ancestros y todo lo demás, no es tan solo lo que viene de la sangre, es decir, el concepto de familia va mucho más allá, y no vaya a ser cosa que vamos a tomar con un niño que ha sido adoptado o que ha estado en hogares, y que esa parte también la tenemos que nosotros acoger y potenciar, en el sentido de que se valora mucho más aquellos seres humanos que acogen a alguien que no tiene nada que ver con él y lo cuidan y lo crían y hacen una familia. Incluso estoy hablando, fíjate, hasta de los homosexuales, de las lesbianas, cuando toman un niño, lo adoptan, y entonces me gustaría a mí que en esa introducción el concepto de familia fuera más allá de lo que es sanguíneo, más allá de lo que son los genes, tuviera esta mirada amplia y esta mirada que de una u otra manera derriba estereotipos y hace que este niño, que va a estar en una condición, no sé, pues, para los más antiguos o para los que ya estamos arraigados con algunas cosas que nos ciegan, que nos vendan los ojos, que no nos permiten entender al prójimo, que ese niño sea más libre, en el concepto de que entienda que hay esta familia que se forma por otro tipo de situación. Pucha, yo creo que el valor que tiene es para derribar cualquier tipo de estereotipo. No sé, sugiero yo eso porque no me gustaría que un niño se topara en esa situación y en vez de que ayudarlo a afrontar o a entender el cómo es su familia, lo tiráramos hacia adentro. Eso. Gracias, profe. Dire. Sí, yo creo que es súper potente lo que dice la Rosana, que también tiene que ver con las conversaciones que hemos tenido en los últimos talleres sobre el tema del sello intercultural. Entonces, tal vez la construcción de esta biografía, no me acuerdo cómo le llamaban, actividad biográfica, no era biográfica, árbol genealógico, puede ser un árbol más amplio, como más de comunidad también, como para reforzar ese sentido, ¿no? Como para ampliar esas posibilidades, que incluyera la línea de sangre y otras líneas que creo que también hay que validar, que hay que valorar, ¿no? Que ni siquiera es una familia más, ni siquiera un concepto de familia más amplio, sino que más de comunidad. Bueno, ya lo habían dicho ustedes. Me siento como que a lo mejor estoy repitiendo cosas que ya hablaron, así que voy a escuchar mejor, ¿ya? Claro. Chicos, si me permiten, un ejemplo bien próximo. Mira, generalmente nuestros niños viven con su mamá, pero la mamá a veces son jóvenes y forman pareja con otro hombre o con otra mujer, y por ahí nace ese nuevo ser que integra esta familia, se hace cargo de niños que no son de él o de ella, pero los quiere igual, es decir, nace ese sentimiento. A eso voy yo, a valorar lo afectivo, a que valoren el cómo un ser humano se despoja de todo esto que nos ata en el mundo y puede tomar a su cargo un niño que no tiene lazos sanguíneos, fíjate, nada más que por amor. Eso. Claro, lo bonito de esta investigación, de cuando uno trabaja con la investigación familiar, es que los chiquillos descubren eso, descubren que la familia no es algo únicamente sanguíneo
Y por eso yo decía adelante que igual es súper importante como uno como profesor hace el abordaje de este tema cuando quiere que los niños trabajen la familia, la historia de la familia. Por ejemplo, con lo que dice la Dire, que la familia no es solo la de sangre, esto me acuerdo que yo lo hablaba con los chicos en sexto básico, no es solo la de sangre, sino que también está la familia de corazón. Cuando, no sé, pues estaba el típico regalo del Día del Padre y varios me decían, si mi papá no existe, mi papá no está, me dejó tirado y no sé qué, y yo decía, ya, pero el papá de corazón, ¿tienen un papá? A lo mejor existe un papá de corazón, pues entonces, como hablando un poco también de ampliar el tema, no sé, diré si ampliarlo como a la comunidad, porque hablamos delante que nosotros ya habíamos trabajado harto, como habíamos reforzado mucho el tema comunitario en los proyectos anteriores, entonces tal vez alguna actividad podría tener relación con eso, pero como el énfasis está como trabajar ojalá algo que no hayamos visto en los proyectos anteriores. Y ahí surgió como el tema de la familia y estas problemáticas que respondimos la pregunta 1. Morí, no sé si podéis proyectar para que veamos qué sigue no sé, ¿qué les parece? ¿Le damos entonces? ¿Le damos? ¿Deditos para arriba, deditos para abajo? ¿Investigación familiar? Sí, siempre que voy a defender mi idea, siempre que se considere lo que yo estoy sugiriendo, porque siento que hablar de la familia como está constituida desde N años o tiempo, provoca estereotipos, fíjate. Y justamente nuestro tema del proyecto es un poco trabajar para que nuestros niños se liberen de los estereotipos y, no sé, pues, tener conceptualizada la familia como ha venido desde tiempo ya, no sé de cuándo, no nos permite eso. Entonces siento que hay que ampliarla. A lo mejor no tan a la comunidad, pero sí a lo que los niños tienen como experiencia vivida ya. Pues, si ya son niños que tienen 13 años, muchos de ellos han pasado por esto. Así que eso siento yo. Defiendo mi idea. Sí, pues profe, obvio, y creo que igual es importante que tomemos en cuenta eso, todos estos temas que son parte de lo que planteamos al principio, de como las problemáticas. No tenemos que olvidarnos tampoco de eso. Creo que va a haber que hacer esa problematización, porque además en esta conversación van a emerger no solamente los abandonos, sino que también el no querer a su familia. O sea, tenemos chiquillos que hoy día están en conflicto con su propia familia, entonces, ¿cómo problematizamos eso también? Porque va a aparecer, pues, lo van a plantear o lo van a pensar. Y como estas prácticas a las que se refiere a Rosana, de la familia, como a lo mejor, bueno, no sé, habría que darle una vuelta, pero me acuerdo mucho de mi abuelita, que de otra época, de la época de campo, más que antes de la llegada a la ciudad, que en los sectores populares ya era la bandera muy pobre, la crianza era en colectivo, y ella criaba a sus hijos, a sus hijastros, a sus vecinos, criaba al niño que se le cruzaba por delante, lo criaba, ella crió como 20 niños. Entonces, tal vez esto un día todavía ocurre, no lo sabemos. Bueno, acá en la escuela tenemos varios mamás que se van adoptando informalmente, porque no hacen un proceso de adopción, pero que sí se hacen cargo del vecino, del niño al frente. Entonces, ¿cómo valoramos eso también en esto de un espacio a lo mejor más colectivo? Igual el concepto de familia tiene una carga que habría que problematizar. No sé, no podemos, el concepto de familia como familia tradicional, ¿no? Ni la familia nuclear, pero como que estas categorías quedan fuera porque no es familia ampliada ni nuclear. Entonces, ¿qué es? Para que le demos una vuelta para pensarlo, porque no es comunidad, comparto lo que dice la Eve y lo que dice la Rosana, y claro, comunidad ya sería un concepto mucho más amplio, pero si no es comunidad y no es familia, ¿qué es esto que es un poco más que la mamá, el papá, el tío, la tía, y que no es el barrio, no sé? Ahí creo que hay que darle vuelta, para que pensemos. Yo también voy a darle vuelta y a ver si se me ocurre algo más. Sí, puede ser, diré. Ninguno pidió la palabra. Dale, Hans. Yo pensé como en mis 10 personas favoritas y que de esas 10 personas favoritas tenga que contar una historia o una entrevista o una biografía y ubicándola también la parte de
de aculturización geográfica, o sea, si vienen del campo, cuáles son sus raíces, y puede ser hasta una vecina, como ustedes dicen. Eso que hablan de las personas que crían los hijos, claro que sea, porque como no hay políticas de concepción de guagua, son mamás a los 15 años y a los 18 tienen que salir a trabajar, y a ese niñito de 3 años, cuando la mamá sale a buscar laburo, queda con la abuelita, y la abuelita o la tía abuela o quien viva cerca cuida a todos los hijos de la madre adolescente, entonces sea mucho el apadrinamiento por afecto. Sí, de repente puede ser que se me ocurre que una forma de generar como ese espacio de confianza y de entendimiento de lo que es la historia personal, tal vez no hablar de la familia, sino que hablar de eso, de la historia personal, porque sí, familia igual es cierto que limita subjetividades, limita mucho a la familia sanguínea. Entonces, me acuerdo cuando hacía este trabajo con los chiquillos, era un trabajo muy de monitoreo individual, y ahí uno iba hablando como individuo, como con cada, y entendiendo cada particularidad. Ya, tú vivís con tu abuela, entonces tu historia va a ser solo en base a eso, pero no sé si ahora en este contexto podamos hacerlo. Es complejo, y no sé tampoco si va a bastar solo con un texto introductorio para entender eso. Tal vez no, tal vez ni siquiera un texto introductorio va a bastar para que esto quede como claro. Entonces puede ser que cambiemos el concepto de familia por la historia personal, y una actividad tal vez que sea como de familia, y ahí hacer como que ellos definan lo que es su familia, que nos muestren quién es su familia, más que limitarlo permanentemente o todo el proyecto a la familia. De repente puede ser que hay que como un poquito más claro la historia personal. Y lo que dice el Hans está súper bueno, esto como de los referentes de que los chiquillos admiran, la gente cercana que ellos quieren, que ellos valoran, es súper potente. Y también esto que plantea la DIRE lo podemos incorporar como derribando estereotipos o prejuicios respecto a las personas. Nos pasa mucho, no sé si en este proyecto podemos abordarlo, si a alguien se le ocurre sería genial. Nos pasa mucho como sociedad, por ejemplo, que juzgamos mucho la cultura extranjera sin conocerla. El caso, por ejemplo, de los centroamericanos, que les gusta tener mucho su vida social en la calle, son muy de calle, por eso siempre están afuera, están en los barrios, uno los ve haciendo asado en la calle, entonces uno dice, oye, ¿por qué siempre están afuera? Ahí hay un estereotipo, porque uno no entiende que su cultura es en la calle. Y cuando tú vas entendiendo más esa cultura te das cuenta. Lo mismo con los haitianos, que son muchos la cultura haitiana es mucho de cuidar a los niños entre todos. Y entonces uno se da cuenta, por ejemplo, de que cuando murió, no me acuerdo el nombre de la haitiana, porque la tomaron detenida porque había dejado a su hijo sin siquiera entender que era una práctica cultural habitual en ellos. Es súper complejo el tema, y también podríamos abordarlo de alguna forma, cómo entendemos las otras culturas, las otras tradiciones familiares. Si a alguien se le ocurre, sería genial que tratáramos de incorporarlo, que tiene que ver también con el exacto, ella. A nosotros nos pasa mucho en el barrio, yo tengo hartos vecinos haitianos y tratamos como de relacionarnos con ellos, y también llama mucho la atención. Yo todo lo que planteo lo he aprendido conviviendo con vecinos haitianos y vecinos centroamericanos, porque antes de esto uno no lo sabía, pues se da cuenta de eso, pues, de que son súper comunitarios, por ejemplo, para cuidar a los niños, pero a ojos de tal vez nosotros los chilenos como, oye, dejan a los hijos tirados. Entonces, ahí hay como ideas. Ya, vámonos a las actividades, no sé si quedó alguna palabra. Trabajar conceptos como un amigo es un hermano a quien yo elijo, claro, a propósito de lo que planteaba el Hans. Entonces, las actividades, ¿cómo harán el trabajo los estudiantes? Especificar cantidad de actividades. Vamos a estar pensando entonces la idea. Ideas. Yo iba a decir algo. Ya. Pensaba ya en como en el producto y en lo que tienen que hacer los estudiantes, y pensaba como en esta, como en una especie de tarjeta o libreta que tuviese como varias caras, donde ellos pudiesen como plasmar el resultado de estas 4 actividades, ojo, de estas actividades, donde sí se parta desde lo que plantea Hans, desde estas 10 personas favoritas, y de estas 10 personas averiguar su biografía
como donde vivieron, algo bien cortito, o quizás 5, no sé, ahí podemos ir determinando la cantidad. Y también que una como tercera actividad sea mi relación con esas personas que elegí. Y ahí ir abordando un poco esta reflexión genealógica que en realidad va a quedar como bien de lado, sino que más apuntando a la relación con los otros. Y esa como reflexión con lo diferente, porque en esas 5 personas o 6, lo que sea, lo más probable y la tendencia es que no sean solamente papá, mamá o hermanos. Entonces, yo haría eso, como unas actividades que, no sé, puedan ser quizás 3 actividades donde sea como estas personas, como la descripción de estas personas, la relación de estas personas conmigo, una tercera que sea como este relato o alguna reflexión, y la cuarta actividad que la puedan plasmar en algo, como en o en una cartulina doblada, no sé, estilo como medio tríptico, pero con dibujitos, no sé, como dejar un poco la creatividad y no perder nuestra tendencia al producto, porque los chiquillos igual eh, les gusta bastante el hacer finalmente el objeto, lo que van a entregar. Entonces, eso. Ya. Lo anotáis ahí como la idea que recién tiraste, pues para que vayamos como construyendo algo. Creo que lo que decís tú está bueno, o sea, trabajar esto de la idea del Hans, las 10 personas como importantes, pero también creo que, por ejemplo, podríamos trabajar una de las actividades, es esto que plantea la Paula de la autobiografía, no sé si en inglés o alguna parte en inglés, pero trabajar la autobiografía igual. Como dentro que incorpore, no sé, pienso en como la cantidad de personas que son importantes, pero también que se incluya a él y su historia dentro de eso. Entonces, la autobiografía podría ser una actividad y ahí vamos como cachando las asignaturas que puedan calzar mejor. En la, Susi. en la autobiografía tenemos que ir intencionando, creo yo, las partes o las temáticas que deben ir. Porque siempre en la autobiografía, por ejemplo, ya van sus datos, el lugar donde vive, donde nació, su enseñanza básica, quién es su familia, etcétera. Pero, no sé, pues, por ejemplo, el tema de escuela, de colegio, donde se desarrolló su enseñanza, donde se ha desarrollado su enseñanza básica, a lo mejor ahí podríamos cambiarla. Pues por eso yo creo que debemos como intencionar los temas que debe ir en la autobiografía. Sí, todo el rato, súper importante no hacer una autobiografía descriptiva solamente de ciertos elementos del, pues, sino que también se analice, se conozca y comunique eso. Pues. Claro, ahí habría que como coordinar con las asignaturas que van a trabajar en la autobiografía. Claro, entonces después de una investigación, por ejemplo, de su familia, ellos pueden incluir esa investigación en la autobiografía, en alguna parte. Susi, quizá a lo mejor hacer la autobiografía en español, lenguaje, y después que la puedan traducir como tipo resumen en inglés, quizás pueda ser. Sí, también puede ser. Pero a mí igual me gustaría, o sea, bueno, no sé, esto igual es como una decisión colectiva, pero el tema de la entrevista, quizás podría ser una entrevista a una persona mayor y, y compararla a lo mejor con la sociedad actual. Creo yo, por ejemplo, desde, no sé, yo tengo una foto de mi abuelo cuando vivía en la Plaza Brasil y ellos antiguamente se vestían con terno, por ejemplo, hasta la vestimenta, todo ha sido distinto. Entonces, a lo mejor podríamos también incluir el tema de la entrevista a una persona mayor, cómo ha ido cambiando también la sociedad, quizás. También intencionando ahí las preguntas de la entrevista. Entonces sería como una parte, una actividad podría ser la autobiografía, la otra actividad podría ser las personas importantes, 4, 5, 6, 10, no sé. La otra, entrevistar a una de esas personas como para profundizar más en la historia de esa persona. Y la otra, ¿qué puede ser? Y la otra sería el producto final, ¿o no? Ahí qué haríamos, pues.
Y el producto final podría ser a mí me gustó mucho esa idea del renca en tantas palabras. Realmente eso igual está bonito. No sé si es muy atractivo para los chiquillos como escribir un relato, tal vez no, pero lo encontré muy genial. O tipo diario de vida. Yo creo que algo que también que incluye imagen, como que falta ahí algo, no sé, Oiga, quizás infografía. puedan poner fotos de ellos o fotos con esas personas, como que siento que falta eso, como que yo lo que haría era que la entrevista quizás la incluiría en las personas importantes, que no sé, ya que describan brevemente estas personas y que elijan una y le hagan un par de preguntas, eso en una sola actividad, la autobiografía en otra. Y lo otro que puedan hacer este renca a 100 palabras, y finalmente que puedan juntar todo eso como en un panel o en algo. Y ahí que incluyan, o virtual, o PowerPoint, no sé. Pero que incluya imágenes, pues que incluya fotos con ellos, o de lugares, no sé. Sí, pues, igual morir todas las fotos o Oiga. en todas las actividades. Eso de los antepasados es como hablar de los antepasados. Hay un como una especie de poema, un poema como periodístico que escribe Arthur Rimbaud, que lo escribió yo creo a los 18, 16 años, y que habla justamente de lo que él heredó. Entonces él asume como la herencia que trae, ¿no? Dice, heredo de mis antepasados galos estas características, heredo de las calles de Francia, de París, estas características. Entonces a lo mejor el paso sería salir, como lo que dice la Morín, que es un árbol genealógico de fotos, claro, salir de eso y decir a quién te pareces, qué rescatas de tal persona, eso sería entrar en ellos mismos más que solo figurativamente, como que él se describiera un poco, que dijera yo saqué los ojos de mi mamá o a quién se parece su personalidad, como que ahí entraríamos en él, ¿no? Ahí sería un poquito más afectivo. Claro. Entonces, Morín, tú decís que la entrevista incorporarla en la misma actividad de las personas importantes, ¿cierto? Ya, pasémosla para allá. Veamos y lo que cómo dice queda. Hans se puede intencionar en la autobiografía. Sí, pues, en la que no autobiografía. sea una actividad aparte, sino que lo que estábamos hablando que no fuera descriptivo. Ya hay que cachar el orden, eso sí, cuál actividad podría ir. Y entonces ahí nos quedaría el espacio para hacer otra actividad, po. En el punto 3. Palabra. Sí, claro. Estaba pensando que, claro, para hacer la primera actividad va a ser el árbol genealógico igual o no, en donde ellos tengan que investigar de su familia. Eso, ¿dónde va? Ahí me perdí. No, eso parece que todavía no lo tenemos decidido si lo vamos a incorporar o no. Porque pensaba que, claro, si bien en la introducción se podría hablar del tema de familia, como lo mencionaba la profesora Rosana, que me encantó igual, porque pensando en que también hay mucho, hablando de esto del tema de la crianza colectiva, hay mamás que, bueno, en las parejas se juntan los hijos tuyos, los míos, los nuestros, como y ahí se van criando. Entonces, a lo mejor, claro, hablar también del tema de la familia, que no es como de sangre, pero sino también desde lo afectivo. Eso como lo se había mencionado anteriormente. Pero la parte claro, del árbol genealógico, que ellos investigaran y después ellos a partir de esa información pudieran incorporarla a la autobiografía. Y después de la autobiografía podrían ellos seleccionar a 10 personas y ahí entrevistar a una. Y después de esa entrevista podrían crear a lo mejor el renca en 100 palabras. Mira, sí, creo que eso que dice la Susi es una buena continuidad que se le da al trabajo. Sería, entonces, Susi, ¿dijiste primero la autobiografía o primero la persona importante? Claro, primero el tema de la introducción, el tema del árbol genealógico, que ellos investigaran quiénes son sus abuelos, de dónde vienen, y ahí ellos hicieran, después de eso, escribir la autobiografía para que eso también esa investigación la puedan incluir en la autobiografía. Entonces tendría que ser primero las personas importantes, después tendría que ir la autobiografía, y ahí como que la autobiografía se complementa con la información que puedan decir sobre las personas importantes. Después se me ocurre que en una tercera actividad, antes de hacer el renca en 100 palabras, incorporar esto que dice la profe Roxana, y ahí podríamos trabajar las dos, o matemáticas en historia, como
no sé, por decirlo de alguna forma, cambios y continuidades culturales de su entorno cercano. Y ahí como ver esto de los estereotipos, cómo ha ido cambiando la noción de familia tal vez, y eso, porque no lo hemos incorporado en nada, en ninguna de las otras actividades. Entonces puede ser como una actividad de análisis y reflexión cultural y que después finalice en un producto. ¿Puede ser? Claro, hay como darle la relación con el presente. Como todo eso lo sitúa él en el presente, qué de eso puede transformar, qué de eso acepta, qué de eso no le gusta, etc. Y yo cacho que esa está súper bien ahí, y también un poco los que les planteaba yo al principio, de esto de los mitos de razas, o los mitos de como también de apariencia y todo, que se pueden ir eliminando po, en esa 3. Yo cacho que ahí estaríamos bien redonditos, y finalmente el producto final sería este renca a 100 palabras. Claro, que incorpore un texto y una imagen puede ser, como para que también sea más... Porque además siempre esos cuentos van con una imagen asociada, con una ilustración, eso. Eso sería lo final. Oiga, y si entrevista a la persona con más edad que encuentre, ¿cachai? Onda porque la abuelita hay cierta edad que ya la abuelita está de adorno, ¿cachai? La abuelita, jaja, se rió la abuelita, jaja, pero por lo menos musicalmente a mí me interesa que salgan de ahí de ahí hay música. Grabando. Hay tonadas y músicas que finalmente lo saben los puras abuelitas, porque se ha perdido esa tradición oral de la música. Debate censurado. Cuidado que habemos abuelitas presentes. No, pero me refiero a la abuelita de 90 años, ¿cachai? Que dentro de su señil se cree que ya no puede participar, y mi abuelita tenía 93 y te contaba hasta de los pololos. Entonces, como que eso que sería el desarrollo de la oralidad como una parte de historia y cultura, yo diría como encuentra a la persona más anciana y entre una onda así para incorporarla a la abuelita. Igual es un buen desafío, dejando de lado los juicios respecto de las abuelitas. Igual es un buen desafío así como en términos de la investigación también, que ellos puedan imaginar, buscar ahí en el barrio quién es la abuelita o el abuelito más antiguo que podría contarles de esta... Y la guagua nueva también, pues la guagua nueva y la abuelita más antigua, cosa que esté todo el árbol. ¿Quién es tu último miembro de la familia? ¿Cachai? Que salga la abuelita 3 meses con una burbuja, pero finalmente ahí está la historia de uno. Claro, el asunto es que a la guaguita no la puede entrevistar. Muestra la burbuja a la hoja. Disculpen. Profe. Yo al último le pondría mi historia en 100 palabras. En vez de renca, porque me suena como la comuna. Sí, mejor. Sí, no, si ese de renca era como solo la sugerencia, ahí tenemos que ponerle como definir un nombre. Historia en 100 palabras. Ah, bueno. Mi historia en 100 palabras. Oye, sí, yo comparto igual, porque siento que, claro, entrevistar a alguien, creo que, bueno, no es que no tenga mucho sentido, pero siento que es más significativo entrevistar a una persona mayor, como la cultura mapuche, para ellos los ancianos, ¿cierto? Son seres sabios, entonces yo creo que es más significativo que entrevisten a alguien, la persona más longeva quizás, pero o algún abuelo que cuenten su historia, y a lo mejor ellos podrían hacer una comparación de la historia del niño, pues a lo mejor como hay historias que se van repitiendo también, pero creo que tiene que ser más significativo que sea una persona mayor. Oye, pero si es de estas personas que él elige, la mayor de esas, como de esta ya persona, no sé cuánto vamos a definir, 3, 4, 5, 12, no sé, de ese clan, de esas personas significativas para él, la mayor de esas, como para que no entremos en otra cosa que va a ser buscar el más anciano en el barrio, va a ser como complejo, y después se contagia, pasa cualquier cosa, no es como complicado, pero de esas personas. Aparte que son de la familia, porque claro, si es de otro lugar. Persona más
longeva, como hay más correcta la palabra. El miembro más longevo de su familia, claro. Eso sería parte que no, pues de sus personas importantes. De sus personas importantes. Eso es lo que voy yo, que sea de las personas importantes. Ya, profe Roxana. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando en algo, no sé, a lo mejor muy tirado al pelo, pero lo voy a decir igual. Con respecto al producto, cuando la Morín dijo un tríptico, a mí me causó bien, me dio sentido. Y ahora pensándolo mejor, porque nosotros siempre hemos trabajado con los niños con una ruta de actividad y ellos trabajan en la hojita y después hacen el producto. ¿Y qué pasaría si en este proyecto fuéramos directo al producto? Por ejemplo, en la ruta de actividad les damos las indicaciones y los niños van haciendo como acordeón que dijo la tía Yané por ahí, como tríptico, al tiro, al producto. Por ejemplo, la primera página, no sé, el orden no lo voy a decir yo, pero una idea. En la primera página, una imagen de mi historia, algo así como dijeron ahora, mi historia en 100 palabras, una imagen ahí con el título, por detrás la autobiografía, después viene la entrevista y después por el otro viene otra cosa y así, y hace el acordeón inmediatamente con las actividades que está desarrollando a través de esta ruta. Es decir, darle solamente la indicación y no que ellos trabajen en la ruta y que después vayan al proyecto, sino que armen al tiro al proyecto. No sé si será muy descabellado, pero se me ocurrió que era como más novedoso, fíjate, que ellos criaran esto como acordeón que se abre y que está todo lo que yo investigué, todo lo que yo hice, y está listo ahí. Qué buena idea. Sí, no sé, estaba pensando y de repente se me están quemando las funciones aquí, pero sí, pensé, yo dije, ¿y qué pasaría si el niño deja ya la hoja? Porque todo el tiempo tiene que estar en la hoja contestando preguntas, pero eso mismo, ¿por qué no va directo al tríptico o al acordeón que puede después puede fabricar o presentar como un producto? Se puede grabar, lo puede filmar, le puede sacar foto, perdón, y eso, pues, y así es más efectivo, no sé, se me ocurre. Sí, aparte que por los tiempos también, pues. Claro, puede ser como el arraigo histórico como cultural en base a cuáles como mis orígenes, de dónde viene mi familia. Bueno, vamos a entrar en el papá y la mamá y se van a poner a llorar, que lata que uno caiga siempre en la cuestión homoparental, pero mis orígenes, ¿cachai? ¿De dónde viene? Solo. Nosotros no caímos en ese montón. No me refiero a que si habláis de los orígenes, hay un papá y una mamá, aunque el papá sea invisible. No entiende nada, Simpson. No. Existe, ¿cachai? Si le decís mis orígenes, ¿de dónde viene él? Viene de la unión de... No homo. Oye, lo que dice la profe Roxana me parece muy, muy consecuente con esto de hacer más simple este último proyecto, de poner una actividad y al tiro esa actividad se transforma en parte del producto. No que el producto final sea renca en 100 palabras, sino que todo sea en sí mismo una actividad del producto. Porque son solamente 4. Solamente como sugerencia, encuentro súper fome el tema de la infografía, o sea, del tríptico. Encuentro muy, muy fome. A mí me patea mucho eso. Me patea como profe, me patea como alumna, me patea como apoderada. Así como otro. Sí, ya estaba muy rayado. Muy trillado. Un librito. Un librito. Sí, el acordeón. Que tenga una imagen y al otro lado tenga como la actividad, puede ser. Una imagen, actividad, y ahí va a quedar como algo, o tal vez que cuelgue, no sé, ahí podemos como... Podría ser un fanzine. El fanzine era así. ¿Cómo, Susi? El fanzine. El fanzine es un tipo de libro que se puede ir doblando, ¿cierto? En una hoja se va doblando, se dobla y ahí va quedando como por una parte queda la imagen y otro lado queda la otra información, es como más desordenado, pero hay que saberlo cómo doblar. Buena, está pulentísimo. Queda como tipo libro. Sí. Eso me gustó. ¿Lo puedes escribir en el chat para buscarlo? Ahí lo está buscando la Morín. Ahí la Morín lo está mostrando. Eso está bacán. Mira, se dobla, se va doblando. Se doblan, qué bueno. Con una pura hoja se hace. Y ahí le van colocando imágenes, como bien entretenido. Es un cuatríptico. Sí, pues ahí sí. O sea, igual es como un tríptico.
Pero más es un tríptico más sofisticado nomás, pero es un tríptico. Pero poner fanzine, ya es otra cosa. Oye, pero con 3 hojas de oficio doblar por el medio tenéis 6 páginas de una... Pero el chiste del fanzine es que es con una hoja, po. Ese es el chiste, po, el doblado y el cuento. Pero tan chico el tamaño No es un libro. Es que este proyecto igual no tiene tanta información, o sea, no va a ser tan extenso y no requiere como tanto... Pero queda muy reducido el espacio, ¿cachai? Y manualmente no son tan hábiles, o sea, un cuadradito de 15 por 15, ¿cómo dibuja el loco ahí con qué hace ahí adentro? Va a ser como el estilo del cubo, como ese tamaño más o menos va a quedar. Pero puede ser un fanzine en una hoja de blog de las grandes, pues, de un pliego. Claro, No que la vayan doblando. Este año no hay blog. Ah, es verdad. Sí. Oye, pero en las clases... Y lo que dice la Yane ahí, mira, como un rollo de película. Sí, puede ser que la hoja, se me ocurre como la hoja de blog, partirla a la mitad, pegar una mitad al lado de la otra, queda como una cosa larga, y esa cosa larga se va doblando, va a quedar como un acordeón, y ahí puede ser como cada actividad con imagen. Una cosa así. ¿Eso sería como un fanzine o no sería un fanzine eso? Sí. A lo mejor sí está pegado, ¿o no? Pero está bueno simplificarlo así como dicen ustedes, algo con muchas caretas, así está bueno y no se gasta tanto material. Una hoja de oficio nomás, pues no hoja de blog, hoja de carta, no sé. ¿Susi? No te escucháis, está ahí en mute. Ya. Sí, se puede hacer igual. Puede ser como un estilo fanzine, pues, no igual, pero se le puede dar también ese estilo, con hoja de blog es distinto. Va a ser como más grande, va a tener más espacio. Bacán. Vámonos al formato para ver qué nos queda entonces, como para ya ir cerrando. Ya. El tema de asociar asignaturas a esas actividades, ¿lo tenemos que hacer ahora o lo podemos hacer en la siguiente reunión? Yo creo que ahora, para que tengamos el fin de semana para pensar también. Ya. Dejémoslo visto ahora, veámoslo al tiro y con eso cerramos la reunión. Me gustaría que ahora que está la Dire preguntarle eso de la calificación, si tiene que ir con lenguaje y matemática, ¿cómo es esa parte de que nos informó Gonzalo? Porque ahí que yo me haya complicado. Sí, ¿les explico? Ya, la calificación como es administrativa va a ir una calificación, una nota en las asignaturas de lenguaje y matemática, ¿ya? Pero la nota que va a ir ahí no tiene que ser solo lo que el niño trabajó en lenguaje y matemática, ¿sí? Sino que lo que trabajó en el proyecto completo. Entonces, en el fondo, la idea sería que el proyecto completo, de acuerdo a lo que Gonzalo presentó, que es una calificación compuesta por un porcentaje relativo a las actividades, otro porcentaje relativo al producto y otro porcentaje a la autoevaluación, suponiendo que ahí el niño con todo eso logró, no sé, un 6, de acuerdo a esos porcentajes, esa nota la pondríamos en lenguaje y en matemática, a pesar de que en matemática entiendo que hay una discusión todavía por hacer, pero la idea original es esa, que la pusiéramos la misma nota en lenguaje y en matemática, porque en el fondo la nota no va a reflejar el aprendizaje. Ya, ok, ahora entendí. Sí, perfecto, sí, me quedó clarísimo. ¿Sí? Ya. Súper. Entonces, vamos anotándonos ahí como viendo o pensando en qué actividad como asignatura nos podríamos sumar. Creo que por lo que hemos conversado, en las personas importantes estaría música incorporado. En la matemática y lenguaje. Hacer énfasis en matemática y el lenguaje. No necesariamente, por lo que dijo la directora. No puedo, no, pues ahora no, ahora estamos más libres. Es una cuestión administrativa. La nota va al lenguaje matemática, pero tú podés evaluar, yo puedo evaluar, trabajar la actividad de historia y esa va a ir con notas lenguaje y matemática. Claro, correcto. No se enreden con la nota, olvídense de la nota por ahora. La nota que vamos a poner es la nota del proyecto. Esa se repite, ¿no? Se repite la nota del proyecto. Listo.
Ahora lo que estamos organizando son los equipos para hacer las actividades. Eso es lo importante. Sí. Pensemos que somos uno. Somos Entonces- solamente una asignatura. Entonces, la autobiografía, habíamos dicho, puede ser inglés, habíamos pensado, y Paula, ¿tú podrías como pensar en una actividad de autobiografía? Sí, Ya. En reflexión cultural, historia. Renca en 100 palabras puede ser lenguaje. Sí, pues Renca en 100 palabras, sí. ¿Lenguaje, Susi, en esa te vaya a anotar o tienes una idea para trabajar en otra? Nos queda lenguaje, educación física, ciencias, matemáticas. Igual voy a estar como en todas las actividades, pero por un Mat- tema definitivo, Matemática debería quedar fuera. ¿Y música? ¿Música queda solito? No, estamos recién organizándolo. Renca en 100 palabras, Sería porque la como... autobiografía la puedo ver, puedo estar en la autobiografía también, pero no tengo la autobiografía se ve en quinto. Ya. Entonces, en mi objetivo puedo trabajar el Renca o mi historia en 100 palabras. Yo podría ser como el fan club de Pollo Fuente o Buddy Richard, la persona más longeva. Ay. Yo me tiraría con el tema de los estereotipos. Podría como abordar ahí. Yo reflexión cultural, igual. Pero ahí vamos a tener que Pero discriminar porque sería mucha gente, porque igual... Sí, necesitamos O sea, sumar yo creo que los- también pensemos no solamente, bueno, una parte de la asignatura, obvio, de lo que tenemos que sacar del nuclearizado, pero también en recursos humanos, por Rosana, Janet, no sé, donde se puedan sentir más cómodas, desarrollando una actividad. No, nosotros tenemos que ver con el producto. Es decir, yo creo que de repente matemática puede quedar out. Además, en la construcción del producto, que es esta cosa que como acordeón. Edición y producto. Claro, con la Vilma ahí podemos estar y con Coté, con María Sí. José cuando se integre, si es que se integre, si no, con la Vilma. Vilma, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ah, ya. Sí, no estaba activando el micrófono. Sí, Ya. en edición yo en matemática por esta vez doy un paso al lado porque en realidad mi nuclearizado tiene relación con las ecuaciones, propiamente tal, ya no es lenguaje algebraico, entonces no veo por dónde. Y aparte que nosotros como matemáticas seguimos con las clases esta semana, no se nos suspenden. Así que por una cuestión también de tiempo, yo me quedaría, si es que se puede, para la edición, con Rosana y con... Chiquilla, igual en edición no tenemos certeza de que la Cote llegue, porque eso igual depende de su diagnóstico. En un principio tiene 15 no es- días, pero... Entonces, lo Pero que bueno. quería decir es que tampoco es menor lo que van a hacer en edición. No es simple, no es una pega menor, entonces igual supongo Yo las que apoyo. van a tener La que edición, dedicar un tiempo. la edición anterior igual la estuve ahí. Siempre está ahí, entonces tampoco hay algo que va a depender solo de nosotros. No, siempre está la Morín y la Eve ayudando, de veras que ella dijo recién eso. No, pues ustedes nos ayudan. Ya estoy saliendo. Dos cosas. Está don Mario, si me puede mandar su root por el WhatsApp, perdón. Es que lo mandé por escrito y seguramente no lo vio. Es para ponerlo en el acta. Y lo otro es que, una pregunta, en Ciencia Morín, ¿cuál es el vínculo o sea, cuáles son los temas que trabajarías en ciencia? Tengo lo de la creación del ser vivo, como del ser humano, como el nacimiento y mitos de estereotipos. Como los mitos del nacimiento, como que somos ADN diferentes, pero solamente eso se da en el séptimo. Octavo quedaría, no, fuera, energía, no, ¿para qué? ¿Cómo? Se lo puse en la encuesta. Estaba pensando en que... ¿O quiere que vaya a otra parte? No, que a lo mejor se podría vincular, no sé, con el tema de personas importantes ¿A qué quedó en la sala? en la ciencia, Importante. a propósito como de las etapas de la vida.
con Hans. Sí, ¿Qué pasó conmigo? sí, una buena sugerencia. Espérese, mamita, espérese que estoy escuchando. Parece que me están nombrando. Sí, también puede ser, sí. No sé, pienso yo como en la vinculación. Palabra. Yo creo que a mí me gustaría trabajar mucho el tema de los estereotipos con la Morín. No con la Morín, con ciencia, para que no se vuelva tan personalista esta situación. Sobre el tema creo que podemos complementarnos súper bien. Yo estaba pensando como en matemáticas por la idea que daba la profe, pero en concreto pensando en lo objetivo y en lo curricular, creo que con ciencias podríamos como incorporarnos bien en ese tema. Es el tema de sexualidad, ¿no? El tema de sexualidad, de género, y yo tengo que ver problemáticas como de la colonia que se observan en el presente, entonces me cansa. O sea, la versión de ayer te sirvió, pero un montón. Racismo. Todo el rato. Oiga, a mí me gustaría trabajar con el tío Germán, a lo mejor la parte de baile antiguo, o sea, no hablo bailes coloniales, pero sí, por ejemplo, Polanca, ya que hablé de Alfredo Fuentes y Buddy Richard, me gustaría... Pero te estáis perdiendo, Hans, parece, porque resulta que la actividad es mucho más simple de que quizás lo que estáis abordando, porque acuérdate que es una actividad, no es un grupo de actividades. No sé Pero si nosotros tenemos que inducir en cierto modo qué va a preguntar, ya que nos pregunta la persona más longeva, y a mí me interesaría que hablaran de la chimba y del otro Santiago antiguo que era más bohemio y se bailaba cueca y se bailaban más cosas. Eso, no sé, yo podría rescatar eso de una historiografía de familiar que se bailaba antes, rock and roll, ¿cachai? No sé, se me ocurre. Igual, a lo mejor dentro de la familia no hay una persona muy longeva, porque longeva a lo mejor para el niño de 13 años puede ser perfectamente alguien de 40 o de 30, y ya no está con Buddy Richard ni con los abuelitos que están nombrando. No, las abuelitas son jóvenes ahora, pues. Hay gente de 45 que ya es abuelo, si fue mamá muy joven. Así es. Entonces, ¿qué haríamos? En la actividad de la entrevista, personas importantes y entrevistarlos, quedaría música y educación física. En la autobiografía está inglés de momento solito. Mari, no te vayas de eso. Vuelve al formato. ¿No está de acuerdo, tío Germán? A lo mejor no. Sí, espérame. Para ir cerrando y ahí vemos si es que el profe le acomoda su objetivo y la asignatura a trabajar ese tema. Reflexión cultural quedaría historia. No sé si se va a sumar ciencia ahí o cree conveniente sumarse en otra. Y en Rencan 100 palabras, lenguaje. Nos queda ciencias que defina, educación física también, y la profe Janet, que se va a sumar, y don Mario, no sé si nos va a apoyar en algo. Lo que usted me diga. ¿Entrevista con Hans? ¿Puedo agregar algo? Sí, como aportando la idea de Hans de la entrevista, también hay un tema como, si queremos valorar como la tradición y la historia de estas personas importantes, también respecto de lo físico, de la educación física, del cuerpo humano, de las prácticas del deporte y del divertimiento. Ahí hay hartas cosas que se pueden rescatar. De hecho, y no necesariamente tiene que ser algo distinto, también puede ser elementos de continuidad. Por ejemplo, en el deporte. Bueno, el boxeo, que Sí. era un deporte popular durante mucho tiempo, que hoy día ya no tiene la popularidad que tenía antes. Creo que es interesante rescatarlo también, a pesar de que incluso podemos utilizarlo como para darle una vuelta más profunda, ¿no? El significado de ese deporte, el tema de la violencia, lo masculino asociado al deporte, a propósito de los estereotipos, sería como bien entretenido. O también como la permanencia de ciertos deportes en la historia, como el fútbol, que no deja de ser popular. También creo que es algo interesante que se podría mirar, pero que antiguamente tenía otras características, como que no estaba este tema del mercado tan asociado como está hoy día, ¿no? Que la sociedad es anónima, antiguamente no era así, el fútbol de barrio,
Como que también ahí se podría dar una continuidad bien entretenida a propósito de esta entrevista. Entonces pienso en que yo creo que ahí la Susi, que pudiese ayudar un poco a los chiquillos, a Hans y a Germán, porque ella tiene más la técnica, ¿no?, de cómo se hace una entrevista, que ayudara como a definir esas preguntas y que podrían orientarse esas preguntas hacia estos elementos. Hans tiene más o menos una idea respecto al tema musical, estilos musicales, qué sé yo, prácticas musicales o, no sé, letras o la nueva ola o la nueva canción chilena, no sé, vinculado con la historia, y Germán en el tema deportivo, pero ahí yo creo que la Susi tendría que tener un rol como bien de apoyo en esa línea, porque los profes no tienen por qué manejar la técnica de la entrevista, ¿no? Pero la Susi podría colaborar ahí. Claro, a la música antigua se le da una connotación y se politizó a veces el discurso, por ejemplo, en base, no hablo de la tona tradicional de los quincheros, pero sí se permitió que se alejara a la gente, y yo considero que hay que saber y conocer la cultura del pasado, a pesar que durante la dictadura no se avanzó mucho, como que digamos, antiguamente habían grandes orquestas y todo, pero es importante saber de dónde viene todo esto, porque si no nos transmutamos con los extranjeros y perdemos contenido y base histórica, ¿cachai? Porque antiguamente la gente como en Valparaíso salía a los bailes de salones, habían clubes, no sé, se perdió mucho con la dictadura, se rompe un poco el hito de que la ciudad viva, la ciudad cultural. Oye, perdón, y yo sé que estamos pasados, pero lo último que quiero decir es que también se podría hacer un vínculo más a, no sé cómo lo ven ustedes, mayor entre la autobiografía de inglés con las 100 palabras de lenguaje. A lo mejor ahí también podría ser una sola actividad. Y no es que escriban 100 palabras en inglés, pero en el fondo como que es la historia personal en esas 100 palabras, o 50 palabras, estoy diciendo, por decir algo, pero que también podría tener su versión en inglés. Podrían hacer transposición de texto y después hacer la autobiografía en inglés y después transformar esa autobiografía a un microcuento o en historia en 100 palabras en español. De modo que... Claro, de modo que el lenguaje en el fondo está como súper transversal en todas las actividades. Estaría en la actividad de personas importantes, en la autobiografía con inglés y las 100 palabras, en la reflexión cultural y de los estereotipos de historia y ciencia, que también las chiquillas ahí van a trabajar el tema del lenguaje, y acortar a 3 actividades que pueden ser un poquito más extensas, pero 3, eso significa también el momento de la evaluación, porque podrían ser 3, ¿cierto? ¿O no tenían que ser 4? Sí, mínimo 3, máximo 4. Sí. Sí. ¿Qué les parece? Mi única apreciación, diré, con eso es que la reflexión cultural no puede ir antes de la autobiografía, porque hay elementos de la autobiografía que tienen que alimentar esa reflexión, entonces habría que cambiar eso. Súper, es un tema de orden. Sí. Entonces quedaría uno... Ahí cambia un poco el sentido, pues. Persona importante, en la segunda quedaría la autobiografía, junto con su historia en 100 palabras. Podrían quedar esas dos, ahí las chicas pueden definir si trabajan una pura actividad o dividen la autobiografía y el otro en 100 palabras. Y después quedaría la reflexión final. Así quedaría entonces. Lo que yo pensaba es que la reflexión final, con eso de la renca o mi historia en 100 palabras, incluyese la parte de la reflexión cultural, pero que iba a quedar después. No sé cómo... Es que igual podemos darle esa decisión a las profes, que ellas definan si lo trabajan como 2 actividades separadas o juntas. Disculpen, aló. Hola, Paula. Profe, Nota que falta una actividad que es la introducción, que siempre la hacemos. No va a haber introducción, profe. No, este proyecto no va a tener introducción. Vamos a hacer al agua al tiro, nadie va a dar No, se va a trabajar de otra forma. Tenemos que sintetizar actividades y no nos da para hacer una introducción.
La entrevista, ¿cómo la van a hacer? ¿Cómo? ¿Tú la vas a guiar? Ahí la pueden discutir ustedes entre los tres después, No, pues, ¿cachai? Más o menos qué se puede hacer. Me refiero a que cuando ellos cojan a la persona, la entrevisten escrita o no, como lo habíamos pensado, utilizando un recurso audiovisual, o eso lo tomamos la decisión nosotros. La decisión la tomamos cuando tengamos justamente el contenido, porque, por ejemplo, de los hitos, los hitos del deporte o los hitos musicales, por ejemplo, entonces, entonces, para que ya cerremos esta parte porque estamos pasados. Quedaría en la primera actividad, entrevista de personas importantes, música, educación física, lenguaje. La segunda es la autobiografía y Renca en 100 palabras, quedaría inglés con lenguaje. Y la tercera, la reflexión final, quedaría historia. Nos falta que se sume ciencias, la señora Janet y don Mario, que ojalá puedan como ver de qué forma pueden aportar a este proyecto. Ya, ciencias queda ahí entonces con historia. Y Roxana con Vilma, matemáticas, van a ver el producto, la edición, las indicaciones y todo lo que corresponde, el acordeón. Ya, así quedaría entonces. Ahí disculpa Eve, ahí donde dice autobiografía yo pondría reflexiva y descriptiva. Porque una biografía también eso es lo que no queremos, no queremos que sea descriptiva, pues. Es que igual tiene que haber algo de descripción, po. Sí, pero Paula, no necesariamente de la persona. Sí, no, sí, lo que dice la Paula es cierto. Tiene que ir un inicio descriptivo, pero no quedarse únicamente en eso. ¿Cachai? Claro. Pero nosotros le damos la intención. Ajá. También a la vida. Ajá. Sí. Estamos entonces. ¿Algún comentario? ¿Algo que nos quede? Todavía no sé en qué voy a aportar. Usted siempre aportaría, así que firme ahí al pie del cañón. Vámonos. Que dejar de grabar. Si hay alguien que quiera que lo sí, igual, no sé, es complicado. Porque en la parte de las asignaturas, cada uno se maneja en su área, entonces yo ahí como que quedo como poroto en paila marina. ¿Podría, señora Janet, quedar en la edición también? Ahí como que necesitamos siempre harto apoyo. Otra perspectiva para la discusión. Yo ahí me puedo acoplar. Ya. Pero yo lo mismo. Yo no sé en qué acoplar, pero lo que ustedes me digan, trataré de apoyar lo que más pueda. Hablar gangoso. Sí, estoy terrible. Me tengo un tubo por todos lados. La primavera. Sí. Eso, po. Estamos entonces. Don Mario, igual le pido que si por se le ocurre cómo aportar, más que nosotros decirle, si a usted se le ocurre de qué forma podría aportar, nos avisa y lo incorporamos en alguna. Ya, que la verdad es que yo, bueno, primero que todo, voy a tratar de colaborar todo lo que más pueda, y ustedes me digan, pero la verdad es que no se me ocurre en qué.